Uno de los mayores avances en la tecnología moderna ha sido la invención de las computadoras, y por si eso no hubiese sido suficiente, tiempo después se solucionó el problema de la portabilidad con las laptops, ya sea que las utilicemos para nuestro trabajo, estudios o simplemente para entretenernos, forman parte de nuestra vida diaria, son casi una parte de nosotros. Y si queremos que se mantengan en óptimas condiciones y alargar su vida útil, cada cierto tiempo es recomendable darle mantenimiento. Así que en el video de hoy te enseñaremos a dar mantenimiento a tu laptop y en el proceso te explicaremos algunas de las partes que la forman. Materiales. Cepillo. No necesariamente tiene que ser un cepillo para computadora, incluso podremos utilizar una brocha. Aire comprimido, con él podrás limpiar el polvo y la tierra. Limpia contactos, es un líquido que se evapora rápidamente, desengrasa y limpia cualquier tipo de contactos. Espuma, es para uso externo, diseñada para limpiar superficies plásticas. Wipe, es hilo deshilachado de algodón, una alternativa sería un trapo que no deje mota. Desarmador, de preferencia con cabezales intercambiables. Organizador, es una caja con distintos compartimientos, para así poder mantener de manera ordenada todas las piezas que quitemos. Memoria RAM. Como lo dicen sus siglas en inglés, Random Access Memory, lo que en español significa memoria de acceso aleatorio. También se le conoce como memoria de lectura y escritura rápida. Esto quiere decir que tiene la capacidad de almacenar instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento de manera temporal. La función u objetivo principal es el de poder ejecutar muchos archivos, juegos y aplicaciones a la vez sin que el procesador tenga que hacer tanto trabajo. La memoria RAM es la encargada de procesar las aplicaciones en segundo plano, por lo que mientras más memoria RAM tengamos, mejor correrán las aplicaciones en nuestro dispositivo. Lectora de CD o DVD. La lectora de CD o DVD también es llamada unidad de disco óptico. Es una unidad de disco que usa láser u ondas electromagnéticas cerca del espectro de la luz como parte del proceso de lectura o de escritura de datos desde discos ópticos o a ellos. Se usa el término electrograbadora
para referirse a aquellas unidades que pueden hacer tanto la función de lectura como la de grabadora. La unidad de CD o DVD es la que nos permite leer el contenido del disco óptico insertado en ella. Para leer el contenido almacenado utiliza un láser especial, o sea, luz. Por lo tanto, no toca en ningún momento la superficie del disco de forma física. Esto significa que la lectura de un disco óptico no alterna de ninguna manera su superficie. Las partes de nuestra grabadora de CD o DVD son el cabezal, motor y la DAC. El cabezal. En este componente está colocado un diminuto emisor de rayos láser que dispara un haz de luz hacia la capa de aluminio del CD. Este rayo hace contacto con el fotorreceptor y rebota nuevamente hacia la capa de aluminio del CD. El motor. El motor es el que está compuesto por dos motores. Uno se encarga de hacer girar el CD y el otro se encarga de movilizar el cabezal de forma radial, es decir, para poder dar lectura a todo el radio del CD. La DAC. Esta es la encargada de transformar la señal digital a señal análoga para los CD-A y la mayoría de CD-ROM y poderla enviar a las bocinas. El DAC se encuentra presente también en las tarjetas de sonido. Tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como placa madre, placa base o motherboard, es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Esta tarjeta tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor de ella. Asimismo, estos dependen de dichos componentes. Estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Es por eso que es un dispositivo muy importante dentro del computador. Lo fundamental de una tarjeta madre es su calidad. Es una unidad que debemos de escoger con mucho cuidado. Una tarjeta de baja calidad podría en continuo riesgo o rendimiento del equipo, impidiendo que la comunicación entre los componentes sea realizada a la velocidad normal. Además, puede hacer que el computador se vuelva inestable, causando bloqueos constantes en el sistema operativo. La tarjeta madre está pensada y diseñada para albergar distintos tipos de procesadores de la misma gama. Por lo tanto, existen modelos de distintos tipos y fabricantes. Las tarjetas más utilizadas son para procesadores Intel y AMD. Todas las tarjetas madres llevan una serie de elementos comunes que dependen del procesador para que han sido diseñadas, los cuales son el chipset, que es el conjunto de chips cuya función es comunicar al procesador con los otros componentes de la tarjeta, el socket, lugar donde va insertado el procesador, y el socket de memoria o ranuras de memoria. Estos son para los módulos de memoria principal como la memoria RAM. Disco duro. El disco duro es el dispositivo electrónico donde se almacena toda la información que se procesa en una computadora, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones.
Este emplea un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales y está compuesto por uno o más platos o discos que se unen por un eje que gira a una velocidad dentro de una caja metálica que los protege. Para la lectura y escritura de información sobre los discos se ubica un cabezal de lectura o escritura que flota gracias a la generación de aire que produce por la rotación de los discos. En 1956 se concluyó el primer disco duro en manos de la compañía IBM y estos han venido evolucionando con el tiempo. Han cambiado los tamaños físicos y su capacidad de almacenamiento. Para comunicarse con la computadora, los discos duros utilizan un controlador que emplea una interfaz estándar y estos pueden ser SATA, que son los de uso reciente en las computadoras de sobremesa y laptop de última generación, IDE o denominados también ATA o PATA, SC, SI, que son utilizados en servidores, FC, que son utilizados exclusivamente para servidores de avanzada. Las características principales a considerar de un disco duro magnético son: capacidad. Generalmente los discos duros de gran tamaño suelen ser más lentos. Tiempo medio de acceso, que es la suma de tiempo medio de búsquedas más el tiempo de lectura, escritura y latencia media. Velocidad de rotación, cuando más mejor, generalmente suele ser entre 7200 y 1000 revoluciones por minuto. Tasa de transferencia, cuando más mejor. Caché de pista, interfaz, LANs, zona donde los cabezales descansan con la computadora apagada. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que la capacidad de almacenamiento y cómo se mide esta, en el caso de los discos duros se utiliza el prefijo SI, que utiliza múltiplos de potencias 1000, según la normativa establecida. Para que un disco duro esté disponible para su uso, se debe formatear con ayuda del sistema operativo en un formato de bajo nivel, definiendo sus particiones y la capacidad de cada una de estas. Para realizar una operación se requiere un mínimo espacio de disco, cuyo tamaño dependerá del formato. El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de una computadora. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre dentro del gabinete de la computadora de escritorio. La diferencia es una portátil, ya que a esta va directamente soldado. El procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado y de lo cual existen tres tipos: la GPA, LGA y la VGA. El procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado a que se les exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que así funcionen más rápidas y de forma más eficaz las computadoras. Su evolución no ha sido solo interna, sino que también ha sido de forma externa. Los fabricantes de procesadores de PCs más populares son Intel y AMD. Este componente es el más importante que podríamos decir y generalmente el más caro, pero sin el resto de los componentes no podría ser ni actuar. El procesador está compuesto de núcleos, caché, controladora de memoria, tarjeta gráfica y otros elementos auxiliares. El funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de todo caché como debe de ser y está programado para hacer.
El funcionamiento tiene etapas que son leer la instrucción de memoria, buscar los datos, realizar la operación y pasar a la siguiente instrucción.